Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. El argumento de hoy es muy interesante y siempre está abierto porque se debe siempre ir en lo profundo hacia las teorías de Sitchin, las cuales han sido bastante criticadas y bueno, yo diría que más que criticadas. Hablar de sus teorías es prácticamente ponerse una lápida encima. No sé por qué esto no sucede con ningún otro autor que yo conozca. Más o menos en el año 2000 surge una información interesante que podemos conectar con el tema de hoy y se trata de un subprograma llamado Wormwood. En inglés es Wormwood y se traduciría como ajenjo. Se ha hablado algo de este programa y se volvió algo como teoría de conspiración porque estamos hablando de hace 26 años, de manera que no es recientísimo el tema y esto se va quedando archivado, la gente va perdiendo interés porque siempre cuando es una moda surgen todos los videos de Wormwood, de Ajenjo y después va quedando relegado porque llegan otros temas que se imponen. Yo hice una búsqueda y se pudo encontrar una página. Es una página que prácticamente está ahí, pero ya está en mal estado. De hecho, la visualización es pésima. A mí, por ejemplo, mi computador me lo visualizó con letras blancas en un fondo claro, así que pues se garantiza que no se vea nada. Yo lo pude leer porque le puse un contraste, pero no sé qué tipo de problema técnico sea, pero sé que es una página ya muy vieja. De esto ya no se quiere hablar, obviamente, no sale mucho a la luz, pero es un programa que sí existió, el programa Wormwood. Se trata de programas de defensa planetaria donde están vinculados observatorios australianos y cuando ustedes van a hacer la búsqueda, el buscador que utilicen les va a decir que se trata de algo que no tuvo gran importancia, de algo, primero que todo va a tratar de que ustedes pierdan el interés de este tema. Cuando hablamos de defensa planetaria, no me parece un tema sin importancia como es lo que pretende hacernos pensar el buscador, porque ahora los buscadores opinan y te quieren como desanimar para que no sigas buscando y ya empieza a dar opiniones porque es así. Este programa fue puesto en marcha por el Observatorio Solar de Learmont. La misión pública, la que ponen en público de este observador, es que su misión es la de observación solar, realizar monitoreos de actividad del Sol y del clima espacial. Sin embargo, en documentos del año más o menos 2000, 2004, como les indicaba, que es cuando surge esto, aparece este proyecto vinculado a Radio and Space Service, descrito como un pequeño programa experimental relacionado con detección de objetos cercanos y defensa planetaria inicial. Así que como les vuelvo a hablar de protección o defensa planetaria no es algo pequeño, como dicen allí. En realidad es algo seguramente importante. Entonces, sí existe esta referencia al Project Wormwood que está vinculado a este Lermont IPS. Pero, como les digo, si lo van a buscar, les va a hablar que era algo experimental y antiguo, como si se tratara, quién sabe, de antes de la era común. En realidad no es antiguo, es viejo, pero pues sí, como les digo, son más o menos 26, 22 años y que no forma parte de un sistema oficial actual. De esto pues no es que se esté hablando mucho. No implica una amenaza activa ni secreta, es lo que te advierte el buscador. Pero aquí hay algo curioso y por eso me fijé en este programa y es que la búsqueda se concentró mucho justamente en una porción del cielo austral alrededor de los 30 grados. ¿Y por qué es curioso esto? Porque esa es la inclinación de la órbita elíptica
que Sitchin le atribuía a Nibiru, este planeta hipotético de su teoría. Sitchin hipotetizó que sería inicialmente visible desde el hemisferio austral y que arrastraba consigo una cola de asteroides y satélites. Lo cierto es que las fuentes que se consultan parecen estar todas de acuerdo en que Sitchin era un fabulador. Si ustedes van a buscar acerca de él, pues van a hablarles pésimamente. Pero la NASA, sin embargo, lleva años buscando vida en planetas lejanos, algo que, pues, que estaría conectado con la teoría de Sitchin. Si fuera imposible que existiera este planeta, la NASA ni siquiera estaría haciendo esta búsqueda, pero lo está haciendo y hay resultados bastante interesantes. Por ejemplo, han descubierto planetas como el Kepler 22b en el 2011 y Próxima Centauri b en el 2016. Estos cuerpos se encuentran dentro de una zona del espacio, la cual han llamado posible ampliación de la zona habitable. Zona habitable ya suena interesante, porque recordemos que cuando Sitchin hipotetizó a Nibiru, lo hizo como el lugar de origen de los Anunnaki, es decir, que este gran planeta estaría habitado. Alessandro Morbidelli es una figura clave en la dinámica del sistema solar. Es uno de los autores del modelo de migración planetaria, el NICE Model. Él tiene aquí en esta plataforma varios videos donde lo explica y es muy interesante. Y también es autor de los estudios sobre objetos transneptunianos, incluyendo Sedna. Este es uno de sus aportes más importantes, el planeta Sedna. Morbidelli y otros científicos han explorado la posibilidad de un planeta lejano que orbita el Sol, tiene órbita muy elíptica e influencia objetos como Sedna. Sedna es clave porque tiene una órbita muy extraña y no encaja con modelos simples. Y todo esto lleva a pensar que Sedna está influenciado por un objeto masivo lejano. En estos modelos, la masa es varias veces mayor de la Tierra y la distancia mucho más allá de Neptuno, con un periodo orbital de miles de años. Entonces, seguimos todavía conectados con Sitchin, similar a lo que hoy se llama el planeta 9, que es otro planeta hipotético. La diferencia entre Sitchin y la ciencia oficial está en que la ciencia sí contempla la posibilidad de planetas lejanos con órbitas elípticas, pero ellos sitúan con estos modelos, estos planetas hipotéticos, en los confines del sistema solar, pero al igual que Sitchin con Nibiru. Solo que la diferencia es que en los modelos de la ciencia oficial, estos planetas no atraviesan la región donde se encuentran nuestro vecindario, que es el sistema solar. Por ejemplo, en el caso de Sedna, tiene una órbita muy elíptica, pero es estable y muy lejana, mientras que el modelo de Nibiru implicaría cruces repetidos periódicamente con los planetas del sistema solar. Esto lo hace ya físicamente, haría que se tratara de un sistema inestable, pero vamos a ver todo esto con más detalle. Es interesante, por ejemplo, que en el 2009 en la revista Science se publicó un artículo en el cual se anunciaba que se había descubierto por primera vez un planeta con una ruta retrógrada, o es decir, una órbita en el sentido contrario a los demás planetas. A esto se le llamó el planeta, a este planeta lo llamaron el planeta WASP 17b y está muy cerca de su estrella, no se cruza con otros planetas. Este descubrimiento demuestra que órbitas retrógradas existen
Y recordemos que hay un pasaje en el Enuma Elish que dice que los monstruos o criaturas creadas por Tiamat o Tiamat, al ver la fuerza de Marduk, que recordemos que Sitchin lo identifica con Nibiru, pierden el valor, intentan huir, pero quedan atrapados. Sus armas son inutilizadas y no pueden escapar. Desde la teoría de Sitchin hubo un arrastre de material desde la zona externa solar hacia el cinturón de meteoritos y de ese impacto que él teoriza sucedió entre Nibiru y Tiamat nacen los cometas y otros cuerpos y fragmentos a los cuales se van a unir estos guerreros de Tiamat. Los monstruos, los llamados monstruos. Entonces, Sitchin descubre esta analogía, digamos que él descubre que dentro de este drama de dioses, donde se describe Tiamat, se describe Marduk, son dioses, Sitchin empieza a notar que ahí, además que se está hablando del origen de los planetas, del universo y de todo, el origen de todo, pues no es extraño que Sitchin lo haya conectado directamente con una narración astronómica, como si fuera un drama recreado con personajes encarnando a los planetas, algo muy similar a lo que hacían los griegos, de hecho. Así que no sería nada nuevo ni extraño. Y de esta manera ellos explicaban, como en un drama teatral, cómo se reordenó el caos inicial para dar paso al sistema solar y a la Vía Láctea. No sería nada raro que ellos hicieran también obras de teatro para recrear esto, la creación. ¿Y cómo recrearían la creación antes de la inteligencia artificial y de los videos? Pues poniendo a un personaje que representa cada planeta. A mí me parece interesantísimo. Sitchin explicó muchas veces que los satélites de vez en cuando fueron arrancados de un planeta y atraídos por otro, tal como sucedió con Gaga. Recordemos que Gaga en el relato del Enuma, Sitchin lo identifica como Plutón, y con los cuatro vientos que Nibiru recogió en la zona exterior del sistema solar. Gaga en el Enuma Elish entonces era un dios enviado como emisario, el cual Sitchin identifica como Plutón. Y si ustedes se fijan, pues ¿por qué lo identificaría como Plutón? A él le pareció el más apropiado para este rol, ya que Plutón es pequeño, es periférico y es secundario en el sistema solar. Así que ya tenemos aquí la primera identificación, que es Gaga con Plutón. Entonces, Sitchin ubica este evento narrado en el Enuma Elish con una datación de hace 4.000 millones de años, que es más o menos lo que tiene nuestro planeta. Y el punto focal de su teoría indica que donde hoy se encuentra el cinturón de asteroides, en ese tiempo se encontraba un planeta. Recordemos que la ciencia oficial también tiene una teoría muy similar a esta. Y este planeta entonces sería impactado por un satélite de Nibiru y por el mismo Nibiru en su pasaje. Entonces, Nibiru traía un satélite y estos impactan con ese planeta hipotético que estaba ahí, donde hoy está el cinturón de asteroides. Así que ese impacto expulsó una cantidad de materia que se reensambló luego, produciendo asteroides, cometas y otros cuerpos pequeños espaciales. Pero no fue solo el material arrancado a Tiamat lo que formó el cinturón, también fueron los vientos, ¿se acuerdan? Los vientos, es decir, los satélites que viajaban con Nibiru. Este Nibiru se trae esos vientos, lo que ellos dicen vientos, serían todos esos satélites y fragmentos que trae arrastrando este enorme Nibiru gigantesco. Es relevante que el equipo de Morbidelli y Levison, que son científicos,
Junto con el Southwest Research Institute, ellos afirman que muchos de los objetos encontrados hoy en el cinturón de asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter se podrían haber formado en los lugares más externos del sistema solar. Lo que nosotros hoy asumimos como una danza constante y eterna no lo fue siempre así. Recordemos que ha sido todo un proceso de ires y venires. Lo que hoy vemos en sus lugares de, mm, digamos, en sus lugares oficiales, por ejemplo, nuestra luna, no siempre estuvo ahí. De una manera u otra llegó allí. La Tierra, todo. ¿Cómo llegó a donde nos encontramos hoy? Ha habido migraciones en los cuerpos astronómicos, así que es interesante ver todas estas teorías y cómo vamos a tratar de encuadrar en este marco oficial también la teoría de Sitchin. ¿Encuadra o no? Es lo que vamos a ver. Es interesante que la ciencia haya escogido el nombre Theia para ese planeta hipotético del cual se forma la Tierra, porque llega Theia, no se sabe de dónde ni cómo, llega y se estrella contra un planeta que en la unión de Theia y este protoplaneta o la prototierra, como la llaman, se forma lo que hoy nosotros llamamos nuestro amadísimo planeta Tierra. Theia viene de la mitología griega, ese nombre Theia, porque es la madre de Helios, que es el sol, y Selene, que es la luna, y significa la divina, la brillante o luminosa. Y pues esto lo digo porque Theia tiene una similitud con Tiamat. No sé si ustedes no lo escuchan similar, pero Theia, Tiamat, pues interesante. Y Tiamat es de origen acadio-babilónico. Es una de las figuras centrales del Enuma Elish. Es la personificación del océano primordial y una de las entidades originales del cosmos. Las aguas saladas primordiales, el caos original, de todo esto habla el Enuma Elish. Y el estado previo a la reordenación, que es lo que nosotros llamamos creación, es Bara, es una organización de todo ese caos ya existente, de la materia existente. Luego este Tiamat se convierte en una entidad monstruosa. Crea criaturas, dragones, monstruos, forma un ejército y se enfrenta a los dioses, pero al final es vencida ¿por quién? Por Marduk, que sería el nuestro Nibiru, Marduk. Luego sucede algo importante para la interpretación de Sitchin, porque Marduk la divide a esta Tiamat, la divide en dos y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Entonces, amigos, aquí estamos viendo claramente que hay hay un juego de roles, de personajes que a veces suenan a dioses que son muy figurativos en nuestra mente, como lo son los monstruos, los dioses, los dragones, nos lo imaginamos así. Pero si Marduk divide en dos a Tiamat, y fuera de eso, con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Aquí estamos viendo este juego también con los planetas y con lo que están haciendo allí, que es reordenar todo el caos cosmológico. Ahora podemos entender entonces por qué Sitchin relaciona a los dioses con los planetas. Como les digo, es común también en otras culturas. Y Ateia con Tiamat como el cuerpo que se va a dividir en dos. Y entonces yo sí esta relación no la hizo Sitchin de Teia con Tiamat, pero yo sí, yo hago un paralelo, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero hago un paralelo porque para la ciencia oficial es Teia y para en los relatos sumerios es Tiamat.
Entonces Tiamat se divide en dos, se fragmenta en parte y de ahí nace la teoría de la formación de la luna también. Pero ojo, esto es con la ciencia oficial, o sea, con Teia. Estamos un poco mezclando, porque en Tiamat no se habla de la formación de la luna, pero ahí está, porque es dividida, salen fragmentos que después se van a recomponer y forman seguramente la luna. Y de ahí nace también la teoría de la formación del cinturón de asteroides. De ahí surge esto. No estoy diciendo que esto ya sea resuelto, no estoy diciendo que esto sea una certeza, porque en estudios científicos pues también tienen que valorar la cantidad de materia que encuentran en ese cinturón para ver si correspondería a un hecho de estos, a un evento como el que se está describiendo aquí, en el Enuma Elish y en las teorías de los científicos de hoy. Tanto la ciencia oficial como Sitchin han dado sus teorías, como se pueden dar cuenta. La de Sitchin tiene puntos fuertes, pero también hay debilidades no resueltas y dificilísimas. De verdad, a mí me sacó canas. Pero no se puede reafirmar lo que no se puede. Así que aquí lo vamos a analizar con seriedad. Ustedes saben el gran aprecio que le tengo a Sitchin, a todo lo que nos ha dejado, a su legado, pero hay que ser objetivos. Si pensamos en los años de duración, por ejemplo, de los reinados de los monarcas sumerios, aquí entramos en una zona bastante, yo diría, estimulante, como el periodo de Alulim de 28.800 años o Enmenluana de 43.200 y Enmendurana de 21.600 años, pues entendemos por qué los historiadores consideran estos reyes como legendarios. No los consideran reales porque dicen, pues, ¿quién dura todos esos años? Y ni siquiera son los años de vida, son los años de sus reinados. Entonces, los ven como algo muy largo e irreal. Sin embargo, como lo señalo yo en mi libro Los Luminosos, ojo, porque en la Tierra hay seres, por ejemplo, como ese sistema llamado Pando, que es un sistema de muchas raíces que se van a unir y van a tener una vida de decenas de miles de años y es un solo ser formado por distintos troncos, porque es como un sistema que se clona a sí mismo y puede durar de entre 9.000 a 16.000 años, incluso más en algunos estudios. Estos estudios siguen en curso. Así que pues volviendo a estos reyes, Alulim en realidad habría durado en su reinado 8 años nibirianos o nibiruanos, porque recordemos que para un año en Nibiru es de 3.600 años terrestres. Entonces, si Alulim reinó por 28.800 años, correspondería a 8 años nibiruanos. En Meluana a 12 años y en Mendurana a 6 años nibiruanos. Así que pues un reinado de 12, 6 años no es tan exagerado, pero eso en otra realidad porque cada planeta, los seres que lo habitan están ligados a sus ciclos, a su orbitar alrededor de la estrella que orbitan, a los ciclos de ese planeta. Entonces no podemos comparar los ciclos nibiruanos de 3.600 años para completar su ciclo orbital con el nuestro, que en un año son un poco más de 365 días el año. Es una comparación enorme. Para la lógica entonces de la órbita de Nibiru, estos años son normales, de 28.000, 43.200. Recordemos que es el sistema sexagesimal que manejan los sumerios. Estos shars, los shars son los años nibiruanos
están relacionados con el periodo Shar de 3600 años, que es un número basado, como les había indicado, en el sistema sexagesimal sumerio. En sumerio, el número 3600 se solía escribir como un gran círculo, que es el Sar. Esto no es fácil de encontrar, hay que buscar mucho porque en la información oficial, como rechazan las teorías de Sitchin, no quieren que nada se conecte con lo que él llegó a ver o a interpretar o a decir. Así que va a ser difícil. Pero existe un término acadio parecido a zar, que es zarru. Y es interesante porque significa rey. Y rey es soberano. Entonces, dense cuenta las relaciones con estos epítetos, tanto de zar como Nibiru mismo, tiene una serie de epítetos que ya veremos y son conectados con todos estos conceptos de soberanidad, de señor. El sacerdote astrónomo babilonio Beroso hablaba, por ejemplo, de 10 soberanos antediluvianos que se encontraban en Mesopotamia. Esto coincide con la lista real sumeria, donde vimos ya a estos reyes que gobernaron por decenas de miles de años. Y esto también fue mencionado por Apolodoro de Atenas, quien confirmó lo de los 10 soberanos que reinaron por 120 shars. Al descubrir la cultura sumeria, en ese momento también van saliendo a la luz los textos antiguos a los cuales Beroso se refería. Así que no estaba mintiendo Beroso, él estaba hablando de algo que era conocido mucho antes de él. Estos textos fueron descifrados y resultaron ser las listas de los reyes sumerios, la cual reveló esta narración sobre los 10 soberanos antiguos antediluvianos. Estamos hablando de tiempos muy, muy lejanos que reinaron cuando el reino fue bajado del cielo hasta que el diluvio arrasó la superficie de la tierra, así que hablamos de tiempos inmemoriales. Cuando el reino fue bajado del cielo, el reino estuvo primero ¿dónde? En Eridu. Alulim se convirtió entonces en rey y gobernó 28.800 años. Luego fue al Algar, que gobernó por 36.000 años. Estos dos gobiernos, en consecuencia, suman en total 64.800 años. Luego el reino se transfirió a otras sedes y los soberanos recibieron el nombre de En o Señor, como Enki, por ejemplo. Este En, cuando lo encontramos antes de un nombre, quiere decir Señor. Y en caso de que fuera divino, era Dingir, de quien este término ya les he hablado bastante en el canal. Así que para los humanos, estos soberanos llegados del cielo, o luminosos, o Dingir, o señores, eran eternos. Claro, porque veían por generaciones que no morían, mientras que los humanos sí. Pero en realidad lo que tenían era una larga vida, un tiempo de vida desconocido, mm, un final desconocido. La gente no sabía hasta cuándo vivían, pero para el humano eran eternos. Estos señores eran eternos porque por generaciones de humanos ellos seguían sentados en su trono como si nada. Enuma Elish, cuando en las alturas, es el relato del encuentro entre Enlil y Ninlil antes de que existiera el primer hombre. Recordemos ahora que luego los escritos hebreo-arameos, semitas, relatan esta historia. ¿Qué es lo que dicen? Que hay, que es un plagio. Ellos continúan también narrando esta misma historia y sí se la apropian, así como otros se apropian de otras. Es así.
Para concluir, amigos, sobre la posible existencia de un planeta lejano que albergue vida compleja como Nibiru y que esté habitado, como en este caso los Anunnaki, pues ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo van a sobrevivir cuando este planeta tiene una elipse una órbita que lo aleja tanto del Sol, que es nuestro Sol, el cual compartimos con este planeta? Pues Júpiter, por ejemplo, está no tan alejado como Nibiru del Sol, pero sí muy alejado. Pero aquí lo interesante es que Júpiter mantiene su fuente de calor, que es suya, es su propia energía interna, porque es tan grande que por contracción gravitacional, este Júpiter y mantiene un calor interno acumulado, ya que desde que lo conserva desde que se formó este planeta. Así que un planeta puede calentarse sin depender del Sol. Por ejemplo, gracias a su formación inicial, como les decía, acumulando ese calor, manteniéndolo, o por el calor residual desde su creación, por contracción gravitacional, como en el caso de Júpiter, también por desintegración radiactiva, si en caso que tuviera elementos como uranio o torio, por ejemplo. Igualmente por interacciones de marea, si tiene lunas o compañeros cercanos. Recordemos que Nibiru venía con su satélite. Un planeta lejos de su estrella puede tener un núcleo caliente, puede mantener actividad interna. Un planeta como este puede entonces mantener su calor internamente. Y si es un planeta grande, con mayor razón, porque puede conservar mejor su calor, como lo hace Júpiter. Un planeta lejano, entonces, puede también tener una superficie congelada, pero en su interior ser caliente. En las interpretaciones de Sitchin de los textos sumerios, porque él interpreta lo que lee en los textos sumerios, él conecta estos datos con las descripciones que hacían los sumerios en sus relatos. Por ejemplo, si se decía allí en el relato que iba vestido con un halo, y siempre se refieren a él, a este que él identifica como Nibiru, como el más radiante de los dioses, y en las tablillas lo representan como un cuerpo redondo que emite rayos, porque en estos gráficos, en los grabados, vemos este cuerpo redondo, puede ser esférico, pero estamos viendo en un plano que está emitiendo rayos. Algunos, bueno, los estudiosos lo interpretan como el sol, otros lo interpretan como una estrella o dejan abierta la interpretación porque dicen que para los sumerios, así como luego para los acadios y los babilonios, los astros son móviles, son todos como estrellas que se mueven, son cuerpos que se mueven, a veces son estrellas, a veces planetas. Era una astronomía todavía naciente y en movimiento. Sin embargo, nosotros hacemos las interpretaciones. Desafortunadamente, no hay mucha claridad en esto que quería decir ese gráfico, ese grabado en realidad. Pero cada estudioso interpreta según sus datos y Sitchin fue recogiendo toda esta historia y él dice, este debe ser el Señor esplendente, el que más brillaba, así que para él es Nibiru. Como vimos, el duodécimo planeta podría generar su propio calor. No es imposible, es posible y también lo podía mantener gracias a una capa atmosférica. Entonces, amigos, este tema para mí es apasionante, es realmente interesante y si ustedes quieren, podría traerles la relación de Nibiru con textos bíblicos. Como Sitchin encuentra en los textos bíblicos también el rastro de Nibiru, porque él lo encuentra en todas las narraciones antiguas de distintos lugares del mundo. Para él, los antiguos esperaban este acontecimiento,
sabían que era algo cíclico, así que las supuestas profecías no eran más que volver, porque sabían que volvía, regresaba. Pero está oculto en narraciones, en mitos, en los llamados mitos. Así que es difícil poder identificar, pero él encontró esas conexiones. Si ustedes quieren, yo podría traerlo aquí al canal porque me parece interesante. Un dato relevante es que Sitchin no fue el primero en identificar a Nibiru ni el único, mucho menos, porque de hecho fueron los asiriólogos y los filólogos, investigadores como Frank Xaver Kugler y Otto Neugebauer. Ellos fueron quienes estudiaron textos mesopotámicos donde aparece Nibiru. Está identificado. Quienes dicen que no, pues no sé qué consultan, pero sí está identificado Nibiru. Ellos concluyeron que Nibiru significa punto de cruce. En eso se diferencian con Sitchin porque concluyen que es punto de cruce. De hecho, Nibiru significa cruce y puede referirse a un punto en el cielo o una estrella. Y esta a veces también está asociado a veces con Júpiter. Por otra parte, Sitchin lo interpretó como un planeta. Él se fijó en que era un planeta real, el cual orbita nuestro Sol con una elipse enorme que completa cada 3600 años y de este se originan los Anunnaki. Esa es la teoría central de Sitchin. Hay muchas referencias interesantes en Sitchin que cuando vamos a examinarlas y a ponerlas en paralelo con la ciencia oficial, son viables, otras fueron verificadas, es decir, con los hallazgos científicos posteriores a cuando Sitchin hizo sus interpretaciones, se verificaron muchos datos y algo de eso he traído al canal en uno de tantos videos que he realizado, pero podemos retomar porque me gustaría hacer un video solo con las teorías de Sitchin que han sido verificadas. ¿Cuál es el problema aquí? Que se supone que Nibiru entra al sistema solar y eso sí es problemático, porque dense cuenta que, por ejemplo, en el caso de Sedna hace una órbita también elíptica enorme y ahí también estamos hablando de decenas de miles de años de órbita, así que pues no está tan alejado de Nibiru, de Sitchin, pero siempre externa al sistema solar, no entra. Edna realiza esta órbita enorme, pero no entra. Si entra un planeta en nuestro sistema, pues sería desastroso, un planeta de las proporciones de Nibiru. Debo verificar cuáles son exactamente las proporciones. Les confieso que en este momento no lo recuerdo. Sé que es más grande que la Tierra y ya con ese dato es muy significativo porque crea un caos entrando. Ahora, como caos inicial es perfecto porque entra Nibiru con su satélite, hay un impacto, se crea entonces el planeta Tierra a partir de ese impacto con Tiamat, entre Nibiru y Tiamat y el satélite de Nibiru, se crea entonces la Tierra y el cinturón de asteroides, pues no es imposible, se puede pensar que es muy parecida a la teoría científica oficial que aún no está confirmada porque hay todavía también allí en esa teoría todavía hay cosas a discutir, como por ejemplo, bueno, ¿dónde están los rastros de Teia? ¿Dónde están? Y pues ahí que en el hecho de que lo que han examinado como rocas lunares no haya nada de un tercer planeta, porque encuentran solamente tierra, de señales de, digamos, material de la Tierra en la Luna, pero ¿dónde estaría este Teia? Debería haber una diferencia.
Así que pues esa teoría tampoco está verificada, mucho menos la de Sitchin. El problema de Sitchin es que él ubica a Nibiru entrando cada 3600 años y eso no es mucho tiempo. Así que según él está registrado en todas las mitologías. Eso es posible. Eso es posible. Ya tenemos la narración, por ejemplo, del Enuma Elish, pero estamos hablando allí de la organización del cosmos, o sea que eso lo ubica hace 4000 millones de años. Pero esos 3600, pues deberían dejar un rastro realmente catastrófico cada 3600 años. No soy una astrónoma, no soy astrofísica, así que no sé cuáles serían exactamente los efectos, pero pienso que alteraría los cursos de los planetas cada vez que llega. Claro que sí, debería alterar todo, todo, porque imagínense que solo influencia que ejerce un cuerpo lejano ya se siente. Ustedes se pueden imaginar a un cuerpo que entra a nuestro sistema de ese tamaño. De todas formas, nosotros somos visitados por cuerpos, por aquí pasan, por nuestro vecindario pasan. Ya recientemente pasó 3 y Atlas, que entre otras cosas, ¿dónde está ahora? Sería bueno volver a retomar el rastro de 3 y Atlas porque antes de desaparecer de nuestro vecindario solar, dejó también otros datos que pues dejan a los científicos siempre con la boca abierta porque realizaba una serie de acciones que pues definitivamente las anomalías son demasiadas como para seguir pensando en Tres y Atlas como en un objeto natural, al menos pues no de la naturaleza que conocemos nosotros, no de esa. Bien amigos, hasta aquí me detengo ya con esta información. Espero que pues les haya resultado interesante. Ustedes me dirán qué quieren que siga trayendo al canal. Me cuentan entonces en los comentarios, yo estaré pendiente de leerlos. Y por ahora, un abrazo enorme a todos y muchas gracias a quienes están apoyando al canal. Un gran saludo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyarme y hasta pronto amigos. Cuídense mucho.